Javier viaja por Asia más que el mismísimo Marco Polo. Entre Japón y Taiwán, este zaragozano ha desarrollado una prometedora carrera como director financiero de una importante multinacional tecnológica. Javi. Hola, ¿qué tal, Mariano? Encantado. Igualmente. Vaya día que nos ha salido, ¿eh? Pues sí, la verdad que sí, que un poco lluvioso, pero bueno, es que como el clima es tropical, pues aquí cuando menos te lo esperas, pues te cae una. Chaparrón y chipiao. Chaparrón y chipiao. ¿Tú de dónde eras? Yo soy de Zaragoza. Mis padres siempre han vivido un poco a las afueras, por la Junquera. ¿Tú cómo llegas de la Junquera hasta aquí? Pues por amor. Conocí a mi mujer y ya, pues bueno, fuimos manteniendo el contacto y al final, pues por amor acabé aquí. Porque ya está taiwanesa. Y es taiwanesa. El amor todo lo justifica, ¿eh? El amor todo lo justifica. ¿Por qué hemos quedado aquí? ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos a ir a Taipei Mao con góndola. Es un teleférico, ¿no? Es un teleférico. Podremos ver todo Taipei, aunque el día ha salido un poco com si com sa, pues a ver si tenemos un poco de suerte y tenemos buena vista. Y ya vamos a coger el teleférico. Esto casi como si estuviéramos en Cerler, ¿eh? Sí, igualito. Venga, vamos para arriba, que se nos va. Venga. Gracias, adiós. Qué simpática la señora, ¿eh? Qué maja. Pues son aproximadamente 4 kilómetros de línea. ¿Y sale muy caro montarse aquí o qué? Pues alrededor de 120 NTs vienen a ser unos 3,40. Pero bueno, lo normal es hacer la línea completa. O sea que hay estaciones intermedias, ¿no? Sí, hay estaciones intermedias, 4 estaciones intermedias. Una vez se quedó bloqueada la línea y se quedaron alrededor de 200 personas, pues claro, metidas en los teleféricos y paradas. ¿Pero durante mucho tiempo o qué? Pues aproximadamente 2 horas. ¿Tú qué harías aquí 2 horas colgado? Aunque dar un poco de yuyu, pues bueno, al final pues pasas el rato con las vistas. Desde aquí se ve todo Taipei, ¿eh? ¿Es muy grande Taipei? Es una ciudad pequeña, pero con mucha densidad de población y viven alrededor de 2.600.000 personas. Es una de las ciudades con más densidad en el mundo entero. Hay ciudades dormitorio y es donde la gente se va a vivir porque es más económico que vivir en Taipei, y con la zona de Nuevo Taipei pues son alrededor de 6 millones de personas. Viene a ser como 5 veces Aragón. Wow, en solamente una ciudad y la zona aledaña. Sí. Bueno, venga, pues nos bajamos ya, ¿no? Sí, ya hemos llegado a Maucon. Maucon está en lo alto de Taipei. Venga, enséñanos un poquito. Pues estamos ya arriba de Maucon y aquí normalmente la gente viene pues bueno, a tomar el té o a dar un paseo por la montaña, y también venimos aquí pues a encontrarnos con mi mujer. ¿Qué tal, Chen? Hola, Chen, encantado. ¿Cuánto tiempo hace que os conocéis? Pues nos conocemos ya hace más de 11 años. ¿Y dónde os conocisteis? We met in Germany. El primer año de carrera me dieron una beca y me fui a aprender alemán. Y entonces Chen era mi compañera de pupitre de al lado. Y de compañera de pupitre a compañera de vida, porque creo que no solamente sois 2 en la familia, ¿no? Sí, y este es Mateo. ¡Ay, que está dormidito! Ahora tiene un añito. Tiene nombre español y tiene nombre chino. ¿Cuál es el nombre en chino? Ma Xiao. Ah, se parece un poco, ¿no? Se parece porque es del español al inglés y del inglés al chino. Entonces es Mateo, Matthew, Masho. Teníamos que buscar un nombre que no tuviera ni jotas, ni ñes, ni nada raro, que se pudiera traducir y que tuviera un significado. Entonces Mateo significa regalo de Dios. ¿Y Mateo y Chen ya han estado por Aragón? Yes, we have been to Zaragoza for 2 times. It's really a pretty city. I like it a lot, and the people there are really friendly, and the food, Spanish food, are really good. Bueno, Javi, ¿dónde estamos? Estamos en el zoo de Taipei. ¿Y venís mucho por aquí vosotros o qué? Pues la verdad que de vez en cuando sí que venimos porque es un sitio que es muy agradable y ya ves que el chico pues se lanza. Que le gustan mucho los animales, ¿no? Le gustan mucho los animales en general. Tiremos un poco de memoria de elefante. ¿Qué es lo que se echa menos estar en casa? Pues la verdad que he hecho mucho de menos los domingos pues juntarme con la familia, ir a tomar el café pues con la abuela, con mis padres. Es 1 hora, 2 horas, pero la verdad que es un rato muy agradable en familia y eso se echa mucho de menos. ¿Los taiwaneses son de coger capazo como nosotros o no? Yo diría que no tanto. Que la verdad que aquí, por ejemplo, si van a un sitio a comer, pues igual se sientan en la mesa, comen y cuando han acabado se levantan y se van, pero no tienen una sobremesa que se dicen, pues bueno, pues se toman unos chupitos o cosas de estas que se podrían hacer en España. Estamos en uno de los lugares más especiales en la Casa de los Pandas y actualmente hay 2 osos pandas, Yuan Yuan y Tuan Tuan. Mateo, mira los pandos, ¿dónde está? Dile hola. Están aquí porque el gobierno chino los envió
como símbolo de unión entre China y Taiwán. Los pandas adultos pueden pesar entre 70 y 125 kilos. En el mundo hay unos 180 pandas en cautividad y 1.600 en China. Señor, ¿a usted le gustan los pandas? Pandas? I think so. ¿Por qué le gustan los pandas? So cute. Sí, son muy monos. Looks cute. It's very nice and so sweet. Y esta es la parte fuera de la casa de los pandas. Y aquí fuera pues es donde ellos salen, donde juegan, donde comen bambú. Es verdad que estáis comiendo. Sí, ahí lo veis comiendo bambú. Oye, ¿y tú a la hora de comer qué es lo que echas de menos? Pues yo a la hora de comer, la verdad que la comida aquí me gusta bastante. Pero bueno, si tuviera que decir algo, pues las croquetas. Las de toda la vida, las de mi abuela. Bueno, Javi, ya hemos dejado a la familia. ¿Y dónde vamos ahora? Pues ahora vamos a jugar con mi equipo de fútbol. Yo juego aquí al fútbol en un equipo que se llama Kelts y es como jugar, pues bueno, en tercera regional. La verdad es que no somos muy buenos, pero pasamos muy buen rato. ¿Y nos lo presentas? Sí, esto es mi equipo de fútbol. Somos los Kelts. Hay de todo el mundo. Ellos son ingleses, él es de unas islas cerca de Nueva Zelanda, es italiano. Sí, la verdad que sí, que es muy multicultural. ¿Cómo es jugar al fútbol en Taiwán? It's miserable. Look at the weather. Come on, man. ¿Estáis jugando alguna competición o algo? Esto es la Copa y jugamos la Liga y la Copa. Y son las dos principales competiciones que se juegan aquí en Taiwán. ¿Tú de qué juegas? Yo juego en el centro del campo normalmente. ¿Pero vas a jugar así, con los vaqueros puestos? No, ¿o qué? no, ¿Te vas a cambiar? ahora me voy a cambiar, que estén todos cambiados. 20 minutes. Fucking move on. Venga, pues ya estamos listos para jugar, ¿no? Sí, ya estamos listos. Oye, ¿tú de siempre has jugado al fútbol o qué? Sí, yo siempre he jugado al fútbol. Cuando vivía en Zaragoza, pues jugué en el equipo de mi colegio, que era Marianistas, y después jugué en el barrio Oliver, en la Camisera. ¿Y solamente jugabas aquí o jugabas por más sitios? Pues los fines de semana también iba a jugar en los campos que hay por Torrero y la verdad que era muy ameno y muy divertido. ¿Y hoy qué os jugáis? Pues hoy nos jugamos el pase a semifinales de la Copa. A ver si hay suerte, ¿no? Pues sí, a ver si hay suerte. 1, 2, 3, go! ¿Cómo va el partido? We're pushing, but we didn't get the goal yet, but we will soon. I hope so. ¿Cómo es Javi jugando? Well, he's doing fine so far. I mean, he's splitting the ball equally, so I think he's okay. ¿Es él el Messi del equipo? I would say more like Luka Modric, the intelligence of the play. Javi, enhorabuena. Penalti en el último momento. Sí, sí, sí. Estáis en la semifinal. Ya estamos en las semifinales, sí. Que te quitan los pantalones, ten cuidado. He took the penalty, I gave him the penalty. So happy that he scored, otherwise. Falta! Good playing. Hoy te suben a los altares, ¿eh? Nos cambiamos y nos sigues enseñando cómo hace Taipei. Vamos allá. ¡Venga! Vamos. ¡Aragoneses por el mundo! ¡Los Keltos, hermanos! Bueno, Javi, ha terminado el partido de fútbol y habrá que reponer fuerzas, ¿no? Pues os he traído al mercado del pescado, al Fish Market. Es un mercado que lo reformaron hace unos años y dentro se puede comprar pues comida fresca y pescado fresco. Pero lo que también veo es que aquí hay mucha gente en mesas. ¿También se puede comer aquí o qué? Sí, la verdad que se ha puesto mucho de moda. Lo mismo que Puerta Cinegia, es estilo mercado gourmet. Compras lo que quieres dentro y te lo comes aquí. Como veis, tiene todo una pinta estupenda. Tienen comida fresca y comida preparada para llevar. Entonces vamos a coger 2 bandejitas de sashimi. Sale pues, cada bandeja son 320, que son aproximadamente unos 9 euritos. Por 18 euros vamos a dar un pequeño homenaje. Beyond the dawn, there's peace for sure. Y estamos en Sichuan, que es el barrio donde vivo yo, que es el centro de New Taipei. Es como si dijeras el Actur, porque tienes que cruzar un puente y entonces ya pues apareces en Nuevo Taipei. ¿Se encuentra piso fácilmente por aquí o no? Pues la verdad que es bastante difícil encontrar piso, que el tema del mercado inmobiliario está pues bastante complicado. Hay mucha demanda y los precios no son económicos. Cuesta hacerse con una opción de vivienda tal como la entendemos en España. Aquí no hace falta que utilicemos llave porque pues va con un código y entonces pues bueno, pones el código y la puerta se abre.
Y ahora pues hay que quitarse los zapatos, que es tradición. Al principio cuesta un poco hacerte la idea que te tienes que quitar los zapatos dentro de casa. ¡Hola, Mati! Hola, ¿te has puesto tímido ahora? Oye, hables un poquito. Enseña a España cómo hablas. Dices C, porque estás aprendiendo español. Y ahora en junio pues va a ser la primera vez que vamos a pasar 3 semanas en España. Y bueno, pues la verdad que estamos muy contentos y mis padres también muy ilusionados de poder cuidar al único nieto que tienen. Pues bueno, que va a ser 3 semanas. Nos vemos por Aragón, ¿vale? Vale, nos vemos. Bye, bye.